Que el Santo de Israel te cubra con su manto albo de pureza, de santidad, de perfección. Que la buena obra que comenzó en ti, Él la perfeccione. Que cuando pases por las aguas, no te niegues y por el fuego no te quemes. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. La palabra de Dios dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, Pablo, de una u otra manera, aquí está puntualizando las razones por las cuales escribe esta carta. Y es claro, dice, no quiero que ustedes desconozcan lo que pasó con los antiguos. No quiero que ustedes desconozcan la historia. Esta historia no comienza aquí. Esta historia no comenzó con el nacimiento de Jesús. Tampoco comenzó con la crucifixión, ni con la resurrección de Jesús. Es una historia que antecede aún a José y a María. Esta historia comenzó con el llamado que Dios le hizo a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, cuando vivía en todo el territorio que se llamaba Babilonia. Dios lo llamó de allá y lo llevó a una tierra y le prometió dar esa tierra. Pero luego 400 años después, ese Abraham se había convertido en una gran nación a través de Isaac y de Jacob particularmente, que estaba esclava, este pueblo estaba esclavo en Egipto. Qué tremendo esto, porque descendieron 70 personas. En los días de José descendieron 70 personas. José, el hijo de Jacob. Y 400 años después son más de 2,800,000 personas. Y es reconocido como un pueblo, aunque esclavo, dentro de la nación egipcia. Óigalo bien. Y Pablo dice, Dios les visitó. Siendo esclavo, Dios les visitó, les hizo salir de la esclavitud, rompió sus cadenas, vieron su gloria, abrió el mar rojo para ellos, ellos pasaron por el mar rojo, vieron la nube de Dios sobre ellos en el desierto. Dios les dio a comer maná.
comida que nunca antes habían comido humano alguno, perdón. Óigalo bien, cuando tuvieron sed, cuando, cuando el sol inclemente del desierto les fatigaba y tuvieron sed, les dio a beber agua de la peña de Oreb. Y aquí tengo que particularizar, creo que ya lo he enseñado. Ellos no bebieron constantemente esos 40 años de esa peña. El agua no brotó constantemente de esa peña. No fue un río que se hizo allí. El pueblo bebió. El pueblo bebió de esa agua cuando tuvo sed una sola vez. Y por todos los años que anduvieron por el desierto, nunca más tuvieron sed. Es un pueblo que vio la gloria de Dios. Es un pueblo que vio el poder de Dios, no solamente para liberarlo de la cautividad, para liberarlo de la esclavitud, romper sus cadenas, sino para hacerlo vivir bajo su propia gloria, bajo su propia nube. Óigalo bien, qué tremendo. Pero dice Pablo, de manera triste, lo advierte. Óigalo bien. Dice Pablo, la mayoría de ellos murieron. Hay que decirlo, hasta el mismo Moisés murió en el desierto. Solamente de esa generación quedó Josué y Caleb. La mayoría de ellos perecieron en el desierto. Murieron en el desierto. ¿Y por qué murieron en el desierto? Óigalo bien. Porque codiciaron. Porque codiciaron. Dice Pablo. Y como si fuera poco, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, sino que se envanecieron, dice la palabra. Y enredaron con la descendencia de Lot, una descendencia incestuosa, pecaminosa, que adoraba al Dios pez. Óigalo bien. Empezaron a fornicar, a prostituirse con las hijas de los moabitas. Y como si fuera poco, empezaron a adorar a los dioses de Moab. Se inclinaron, se arrodillaron ante estos demonios, los mismos que hoy llamamos santos, o que la gente llama santos. Y lo más tremendo, dice la palabra, que se arrodillaron, se humillaron ante Baal Peor. Usted no sabe quién es Baal Peor. Esto que le voy a decir tiene que quedarle en la mente. Este demonio antecede la obra sacrificial de Jesús. Baal Peor. Hoy le llaman el famoso santo ese homo, que nada tiene que ver con Jesús. Le llaman el amo. La palabra Baal Peor quiere decir el Señor y amo, o el amo y Señor. Y nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que adoran al famoso santo ese homo, que le prenden vela, están adorando un demonio, al Dios de los hijos de Moab, al Dios de los moabitas. Óigalo bien. 3000 años antes de que Jesús viniera al mundo, antes de que fuera encarnado, ya se estaba adorando a este demonio llamado el amo.
El amo y Señor, el Señor y amo, o lo que usted le quiera llamar, santo ese homo como lo quiera llamar, pero ese es un demonio, nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, quien está vestido de gloria, sentado, como dice la palabra, a la diestra del Padre Celestial. Y desde allá vendrá a juzgar a los idólatras, ¿eh? Así de literal es esto. Adoraron a Baal peor. Sí. Y entonces, óigalo bien, hubo una gran mortandad, dice Pablo, una gran mortandad. Porque la idolatría produce muerte, ¿sabe? La idolatría produce condenación. Apocalipsis 21:8 dice que los idólatras, esto lo vamos a retomar en el siguiente audio, no heredarán el reino de los cielos. Óigalo bien. No fue suficiente con prostituirse, con fornicar y con adorar a los dioses paganos, a las deidades de los pueblos, de las hijas de Lot. No fue suficiente con adorar a Baal peor, sino que entraron a cuestionar, criticar al mismo Dios. En Números capítulo 21, el versículo 5 y 6 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mire qué tremendo esto. Hablaron contra aquel que había cortado las cadenas, aquel que los liberó de la esclavitud, que los hizo pasar por el mar sin ni siquiera mojarse un dedo, aquel que les dio agua de la peña y nunca más volvieron a tener sed, aquel que los estaba alimentando con alimento de ángeles. Y dice la palabra que ellos murmuraron, hablaron mal contra Dios y contra Moisés diciendo, ¿por qué nos hiciste venir de Egipto para que muramos en este desierto? Que no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Qué tremendos estaban, se quejaron del alimento que Dios les estaba dando. Óigalo bien. Y como consecuencia de eso, Dios les envió serpientes. Aquí dice ardientes, venenosas, que no tenían cura. Murió mucho pueblo, dice Moisés. Óigalo bien. Murió mucho pueblo. Qué terrible esto. Yo no sé si usted está entendiendo. Pero como gente necia, ¿no? Gente que se les estaba hablando, que estaban viendo la gloria de Dios y no entendían. No querían caminar, no querían comprometerse. Y a pesar de que Dios los azotaba para que reaccionaran, para que aprendieran lección, persistían. Óigalo bien. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón. Óigalo bien. Y desearon morirse en el desierto. Perdón, desearon morir en la tierra de Egipto que morir en el desierto. Desearon seguir siendo esclavos. Yo siempre he enseñado esto. Es que el problema de ellos es que aunque Dios los llamó, aunque Dios los liberó, nunca se dejaron transformar. Su corazón seguía siendo un corazón de esclavo, aunque Dios había roto las cadenas. Tenían mentalidad, el chip que tenían era de esclavo y nunca quisieron cambiarlo. Dios lo quiso cambiar con su gloria, pero ellos se resistieron a dejarse cambiar el chip. Nunca su corazón se dejó transformar, nunca aceptaron no solamente los milagros, nunca aceptaron la obra redentora de Dios en sus vidas. Y es a esto hacia donde está apuntando el apóstol Pablo. No miren ni a diestra ni a siniestra. Sigan en esta carrera.
No se aparten, no se dejen estorbar, no se dejen contaminar, no sigan los malos ejemplos. No todo paradigma es digno, apropiado para seguir. Así de sencillo. Óigalo bien. Entonces Pablo dice, ni tenemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahí habla de las serpientes ardientes. Y dice, ni murmuréis contra como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Un ángel, el ángel de la muerte, desenvainó su espada y hubo gran mortandad en medio del pueblo. Óigalo bien. Yo no sé si usted está entendiendo en esta mañana. Óigalo de esta manera. Dice la palabra. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo del testimonio, y aquí la nube lo había cubierto todo y apareció la gloria de Dios. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio, y el Señor habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de la congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se echaron sobre su rostro, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve presto a la congregación y reconcílialos, porque el furor ha salido delante de la faz del Señor. La mortandad ha comenzado. Entonces tomaron su incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso y reconcilió al pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y la mortandad cesó. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el negocio de Coré. Óigalo bien, un pueblo que quiso contender con Dios, un pueblo que perece. Óigalo bien, y estas cosas, dice Pablo, les acontecieron a ellos como ejemplos, y están escritas para llamarnos la atención a nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Óigalo bien, así que el que crea estar en este camino, no se rinda, manténgase firme. El que crea estar firme, dice la palabra, el que piense estar firme, mire, observe bien, que no tropiece, que no caiga. No te dejes seducir por el mundo. Mantén esa disciplina. Y si no la tienes, empieza a ejercitarte y empieza a usar la autonegación. Es fundamental para perseverar en este camino, para alcanzar la maravillosa promesa del Señor, que en este caso ya no es la tierra prometida como le prometió al pueblo de Israel, sino la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.